Hola chicos, buenas tardes. Todavía son poquitos, pero yo creo que ya vamos a empezar porque ya son casi las 5:10. Bueno, como pueden escuchar, estoy súper ronca y tosijosa, entonces sean pacientes porque no puedo hablar eh, mucho ni muy fuerte, eh, y seguramente voy a estar tosiendo a lo largo de la clase, pero bueno, trataré que sea lo más fluido posible dadas las circunstancias. Hoy vamos a seguir con el mismo tema, entonces no va a ser muy complicado porque esta semana es la continuación, ¿no?, de la semana pasada. Entonces, bueno, esperemos que eh, es como para hacer más ejercicios y que quede más claro el principal concepto. Entonces, esperemos que salga bien. Eh, lo primero que quería decirles es que el examen seguramente ya les estaremos dando las calificaciones esta semana junto con el estatus de la entrega de sus tareas, etcétera, que como les dije también pues lo hemos mantenido actualizado. Eh, Obviamente en cuanto esté, pues yo les voy a avisar, ¿no? Entonces esperen el aviso en Classroom. Si no lo he puesto es porque todavía hay que revisar algunas cosas. Entonces, en cuanto esté, pues se los haré saber por ese medio. Eh, ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, y lo otro es que ya tenemos por fin, no sé, a lo mejor ya estaba desde hace algunos días, pero bueno, finalmente veo que está ya la lista definitiva del CIA. Y en la lista definitiva tengo 63 alumnos registrados, mientras que en el Classroom hay 66, ¿no? Entonces quiere decir por ahí que hay 3 personas que están en Classroom que no están en la lista del CIA. Y pues según entiendo, ahora sí ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, eh, uno de ustedes se puso en comunicación conmigo, seguramente eh, pues por ahí voy a estar dando seguimiento. Pero bueno, por si alguien de los que está ahorita, que lo dudo, pero si alguien de los que está ahorita en esta sesión está en ese caso, pues lo mejor es que se ponga en contacto conmigo cuanto antes, pero si no, pues esperen comunicación de mi parte, porque eh, los porcentajes de examen, sí, lo saben desde el primer día de clases porque está en la unidad de competencia. Siempre lo primero que hago, la primera clase y la primera entrada, de hecho, del Classroom es ponerles la unidad de competencia y ahí es donde pueden consultar cómo se evalúa el curso. Entonces, ahí pueden ver, por favor. Eh, bueno, volviendo al punto nada más, estas 3 personas pues también van a escuchar de mí pronto porque, pues como digo, entiendo que ahora sí ya no hay marcha atrás. Entonces, si ya no aparecen en este momento es porque definitivamente no están registrados en la materia conmigo. Pero bueno, si están escuchando esto, pues también y quieren adelantarse, pues por favor escríbanme pues para ver qué pasó, aunque como digo, ya siento que va a ser muy difícil que pueda cambiar su situación. Pero bueno, igual pónganse en comunicación conmigo y Osiris, todavía te sigues conectando desde tu cuenta personal. ¿Eres tú otra vez? Bueno, eh, creo que eso es todo. No sé si alguien tiene algún comentario. Si no, para empezar ya con la Profe, clase. yo quería comentar algo, pero no es eso, no es nada, no tiene nada que ver con lo que acaba de decir. ¿Está Eh, bien? Tiene que ver con las grabaciones de las clases, porque, bueno, más que nada, como una petición de, bueno, no sé si de los demás, pero por lo menos de mi parte, porque la clase pasada estuve enfermo
y la verdad, sí me conecté a clase, pero estuve muy ausente. Entonces se me hizo muy complicado hacer la tarea, que al final de cuentas sí la hice, pero siento que hubiera sido un buen apoyo si hubiera subido la clase. O sea, no sé qué opina usted, o porque dijo que sí la sube, pero que no la sube al instante. Entonces quisiera, no sé si se pudiera, la subiera un poco más rápido, no sé. Sí, José, está bien, qué bueno que lo dices porque seguramente varios también tienen esa inquietud. También desde el primer día de clases les comenté esto y les dije efectivamente que no iba a poner las clases, de hecho, que no las esperaran ni siquiera durante la primera semana, digamos, transcurrida, ¿no? Esto, pues también véanlo justamente ahora que estamos ya volviendo poco a poco, vamos a empezar a volver a las clases presenciales, como ya han visto en los anuncios en la página y en otras formas de comunicación de la universidad. Pues véanlo también como pues un incentivo a que, yo sé que a ustedes les tocó entrar en esta, a los que están en tercero al menos, pues llevan todos sus semestres tomando las clases de esta manera, pero pues por suerte ya no va a ser así, ¿no? Parece el próximo semestre. Entonces, pues acuérdense, clases presenciales, pues no hay grabación, ¿no? Y en las clases en línea, a mí me parece, o sea, por mi experiencia, que es con bastantes grupos de distintos tipos y de distintos niveles y de distintas carreras. En mi experiencia, creo que efectivamente es una herramienta que les puede ser útil, pero también se puede convertir en un desincentivo importante. Entonces, justo para tratar de mantener un equilibrio entre los que realmente lo ven como una herramienta que les permite, pues de pronto ponerse al corriente o reforzar algo cuando están estudiando para el examen o, por ejemplo, antes de hacer su trabajo, pues es que las pongo disponibles. Pero por eso también dije desde el principio que no las iba a poner durante en la semana en la que acaba de transcurrir. Entonces, acuérdense que no sé, a lo mejor no lo mencioné ese día de la clase, pero pues acuérdense que hay muchas herramientas a su alcance, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien tenía, yo entiendo, ¿no? Que a lo mejor nunca en su vida habían visto una tabla de contingencia y mucho menos en Excel, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes no saben trabajar con tablas dinámicas y fue su primer acercamiento a tablas dinámicas. Pero sí, estoy segura que han utilizado este recurso. Si ustedes ponen en Google tutorial, tabla de contingencia en Excel, les va a salir no uno, sino muchísimos, ¿no? Y cortos, algunos mejores que otros, pero en general hay muchísima información disponible. Entonces, también justo a eso me refiero con que, o sea, claro que deben tener ustedes, o sea, yo debo darles, ¿no? Es mi obligación, pues darles las herramientas pues básicas, ¿no? Guiarlos, pero después, pues ustedes también tienen que pues tener esta motivación pues de buscar y de aprender de otras maneras, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, esto en algunos casos lo he hecho, creo que con ustedes no, a veces yo misma les recomiendo algunos tutoriales, pero eso es algo que yo sé que de todas maneras muchos de ustedes utilizan y que es una forma pues muy sencilla de tener acceso a estas herramientas nuevas, ¿no? Como por ejemplo las tablas de contingencia. Entonces, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes que dicen, no, es que realmente yo sí lo necesitaba porque estaba en esta situación como muy específica, o sea, sí entiendo que de pronto puede ocurrir algo así, pero bueno, creo que en esos casos, pues o sea, por ejemplo, en específico, ¿no? La semana pasada, pues realmente lo que vimos fue eso, ¿no? Fue lo que es el concepto de asociación y estuvimos trabajando con dos variables discretas, por lo tanto vimos que la manera de analizarlo es con una tabla de contingencia.
Entonces, pues en ese caso, mi recomendación, y por ejemplo tú en específico, si te hubieras acercado conmigo o con Ale, a veces Ale contesta más rápido porque yo la semana pasada estuve desconectada casi de todo. Tenía otros compromisos. Pues, o sea, te hubiéramos podido como guiar un poco más. Entonces, pues acuérdense que además de lo que siempre les repito cada clase, que nos pueden escribir, pueden pedir una sesión de asesoría, que de hecho ahora quedó incluso antes que el laboratorio, ¿no? Ahora es los miércoles en lugar del jueves. Entonces, pues no se les olvide, también está el centro de asesorías que sigue funcionando. Y bueno, hay otros recursos, ¿no? Las clases las grabaciones las van a tener, con certeza las van a tener, así como las tuvieron esta vez para poder estudiar para su examen. De hecho, las tuvieron con más tiempo para poder revisarlas si es necesario. Entonces, las grabaciones las van a tener, pero sí acostúmbrense a, pues, lo típico cuando uno toma una clase, ¿no? Tomar notas y sobre todo a pedir, o sea, si necesitan apoyo, con gusto podemos apoyarles o intentaremos al menos, ¿no? Pero, pues, avísenos, sobre todo si están en una situación así particular pues que requiere como especial atención, ¿no? Pero voy a mantener en este sentido lo mismo que dije. También por eso estas cosas, por eso las digo desde el primer día, para que después no, o sea, es el día en el que pues se establece la forma de trabajo, les pregunto si tienen dudas, si hay algo que les cause conflicto, etcétera. Ese es el motivo por el cual lo hago desde el primer día, ¿no? Para que todos partamos desde el inicio pues de que todos tengamos la misma información y todos sepamos cómo se va a trabajar en la clase, ¿no? Entonces, ¿van a tener las grabaciones? Sí van a tener las grabaciones, pero las van a tener así en la misma semana antes del laboratorio. No. Entonces, acostúmbrense a tomar notas, utilicen los otros canales, tanto los que les ofrezco yo como los que ofrece la universidad. Como los que normalmente utilizan, que estoy segura que este asunto, por ejemplo, de los tutoriales lo han utilizado muchas veces para otras cosas, ¿no? Y si requieren más guía o un poco más de orientación, pues no duden en avisarme a mí o en avisarle a Ale, y si por algo no puedo yo, seguramente les va a contestar Ale y al revés, pero creo que hasta este momento los que han pedido ayuda, que en realidad han sido pocos, ¿no? Han sido muy pocos los que han pedido pues como orientación o algo así, preguntas, etcétera, antes de las sesiones de laboratorio, pero creo que hasta ahora han tenido respuesta. Entonces, pues así va a seguir siendo. Por favor, si ocurre algo así, pues no dejen de avisarnos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a comenzar. Bueno, entonces, como mencioné ahorita, esta semana vamos a continuar con el mismo tema de la semana pasada, que fue asociación entre variables categóricas. Un poquito de lo que vimos la semana pasada, pues fue primero, antes que nada, súper importante, el concepto de asociación, ¿no? Y también platiqué pues muy brevemente, pero es algo muy importante que espero que se acuerden, y es que asociación no es lo mismo que causalidad, ¿no? Nosotros podemos encontrar que hay una asociación entre A y B
pero a veces esa asociación puede ser incluso algo completamente azaroso, ¿no? O sea, producto del azar. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de análisis, pues que no se nos olvide que en esta clase únicamente vamos a estar hablando de asociaciones, ¿no? Parece una diferencia, pues de pronto no tan importante, pero créanme que sí lo es, ¿no? O sea, nos gustan mucho los estudios de causalidad, pero para eso se requieren pues muchas más herramientas y en especial cosas relacionadas con diseño de las investigaciones que definitivamente no vamos a ver en este curso, pero bueno, a los que les interese pues más esta parte de métodos cuantitativos, pues seguramente en algún momento van a querer tener más información de esto. Y ahora no recuerdo si les puse el ejemplo de las vacunas, pero pues es que hemos aprendido mucho en realidad de estudios de causalidad, ¿no? Sin querer, con todas estas explicaciones que nos dan de cómo se han dado cuenta de que la vacuna realmente funciona. Esos estudios sí permiten establecer causalidad, o sea, sí permiten determinar que es gracias a la vacuna que la gente no presenta casos graves de COVID. Pero poder decir eso, o sea, que eso causa lo otro, pues como les digo, requiere, en ese caso se utiliza pues un diseño experimental, ¿no? Lo que se hace pues son experimentos. De hecho, para probar las vacunas, pues son varias etapas. Hasta la tercera etapa, la última, es cuando se hacen ya estos experimentos con varias personas y la forma en la que se diseñan es lo que realmente permite poder atribuir el resultado, que en este caso es el no presentar casos graves de COVID. En la forma del diseño es lo que permite al final que eso se pueda atribuir o no a la vacuna. Entonces, obviamente para las vacunas es súper importante que sí se pueda establecer esa relación de causalidad. Y por eso las vacunas para cualquiera, no nada más esta de COVID, siempre se siguen estos protocolos que se han establecido ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y son, pues son revisados con muchísimo detalle por expertos en el tema, y hay hasta lineamientos, etcétera. Entonces, en ese caso, pues sí es súper importante que se pueda establecer una relación de causalidad. Nosotros pues vamos a estar por ahora viendo cosas de asociación. De repente ustedes el próximo semestre van a llevar investigación de mercados y luego van a seguir con mercadotecnia y varias materias que están relacionadas. No, a lo mejor a algunos de ustedes les interesará especializarse en esa parte. También en mercadotecnia y en los estudios de mercado, también a veces se pueden utilizar diseños experimentales. Entonces, sin duda, no es algo que se queda en el campo nada más de las vacunas, sino que se utiliza también, como todas las herramientas que estamos viendo aquí, se utilizan en cualquier campo. Y bueno, pues por ahora lo importante es que sepan que aquí en esta clase pues estamos hablando de asociaciones y que siempre que utilicen, por lo tanto, las herramientas que vamos a ver aquí, pues solo van a poder hablar de asociación, ¿no? La forma en la que vimos que se puede analizar la asociación entre dos variables categóricas, pues es con estas tablitas de contingencia, que son en realidad unos cuadros cruzados en los que combinamos, ¿no? la información de dos variables. Y bueno, ya vimos exactamente cómo. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Como digo, esta clase es para que, pues para un poco reforzar y para pues afianzar el tipo de análisis que es, pues sé que seguramente algo que realmente nunca habían visto. Entonces, no, ya vieron que no es algo complicado, pero creo que vale la pena ver al menos un ejemplo más. Van a ser dos, de hecho, porque el segundo es un poquito diferente y creo que les va a servir. O sea, sigue siendo lo mismo, asociación entre dos variables categóricas,
pero bueno, una de esas variables tiene una característica y creo que ese análisis que vamos a hacer para el segundo ejemplo les va a servir para cuando vean en el siguiente semestre, cuando tengan su clase de inferencia estadística, porque es algo que estoy casi segura que van a utilizar. Entonces, bueno, como les digo, esta semana pues vamos a ver otro ejemplo de tablas de contingencia para dos variables categóricas. Y luego vamos a tener este caso especial en el que la variable categórica dependiente, o sea, la que ahora hemos puesto en las columnas, solo toma dos posibles valores. Ese tipo de variables categóricas les llamamos también binaria o dicotómica. Sigue siendo una variable categórica o discreta, pero como solo toma dos posibles valores, pues también le llamamos de esta manera. Bueno, entonces vamos ya sin más preámbulo. Ya saben, en cualquier momento, por favor, si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono. De hecho, prefiero que abran su micrófono a que escriban en el chat, porque de hecho no estoy viendo el chat. Muy bien, entonces vamos con el primer ejemplo. Ahora les voy a enseñar otro tema, ¿no? También para que haya un poquito más de diversidad en los temas que vemos. Siempre trato de traerles información distinta, igual para los laboratorios, ¿no? Así, pues a lo mejor algunos, el ejemplo pasado igual no les pareció tan interesante, pero quizá sí, no sé. Y también para que vean sobre todo lo que acabo de decir hace rato, y es que pues realmente esto se puede aplicar en cualquier, para cualquier tema, ¿no? Entonces, pues estos son ejemplos que les he escogido yo con el ánimo también de que de pronto conozcan otras fuentes de información, que ya hemos hablado que también eso es algo que me interesa mucho, que aprendan a buscar información. Pero bueno, ya después ustedes pues podrán utilizarlas en muchos otros contextos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar ahorita una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, y sus siglas son ENSIG. Y bueno, vamos a usar la versión del 2017. Se ha hecho cada 2 años más o menos. Entonces, pues pueden entrar a la página de INEGI, como siempre, ahí está. De hecho, aquí no debería decir 2015, debería decir 2017. Pero bueno, ya saben, como siempre, los vínculos a veces cambian. Entonces, si entran INEGI en SIG, ahí si buscan en Google, les va a llevar directamente al micrositio del INEGI donde está guardada esta encuesta, y ahí van a poder ver que se ha hecho varias veces a lo largo de los últimos años, y es una encuesta súper grande, súper bonita, tiene información muy interesante, es representativa. Bueno, esto de la representatividad lo van a ver en sus clases de inferencia, pero por ahora digamos que si la emplean, podrían obtener resultados que no solo para la población mexicana en su conjunto, sino también para las entidades federativas. Entonces, pues a nosotros siempre nos gusta, ¿no? Que haya información que sea también relevante para las entidades. Y bueno, este es una de esas encuestas grandotas que hace INEGI, que permite justo hacer inferencia para la población también de los estados. Entonces, pues tiene mucha información, tiene muchas observaciones, o sea, hay muchos participantes, y bueno, también tiene mucha información porque tiene que ver con cuestiones de satisfacción, por ejemplo, con todos los servicios que provee el gobierno en sus 3 niveles, pero también tiene un módulo súper interesante de corrupción y bueno, algunas otras cuestiones de opinión, etcétera.
todo relacionado con el quehacer del gobierno, ¿no? Como digo, en sus 3 órdenes. Entonces hay cosas sobre el gobierno federal, otras sobre el gobierno estatal y otras sobre el gobierno municipal. Desde trámites hasta, o sea, trámites como sacar una licencia o el pago del predial, hasta, pues no sé, cosas más complejas, ¿no? Bueno, aquí para este ejercicio muy sencillo que vamos a hacer en la clase de hoy, lo que vamos a ver vamos a analizar esta pregunta que tiene que ver con la satisfacción con el servicio de transporte público. Entonces, una de las preguntas que se hace en la encuesta es la siguiente: considerando las características que debe tener el transporte público tipo autobús urbano, van, combi o microbús, ¿cómo se siente con respecto al servicio? Y las posibles respuestas son estas que van del 1 al 6, muy satisfecho, satisfecho, algo insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho. Una pregunta típica de satisfacción, donde las opciones de respuesta pues van captando pues como grados, ¿no? Es una escala. Normalmente no se incluyen muchas, en este caso son 6, a veces son 5, en el ejemplo pasado eran 4, ¿no? Pero normalmente no se incluyen demasiadas opciones. Y acuérdense que en este caso, pues esta es una variable discreta ordinal, ¿no? Porque aquí sí hay un orden natural entre las respuestas, ¿no? Y por eso los números pues sí tienen que seguir ese orden natural. Entonces, en este caso, un número más grande está asociado con una mayor insatisfacción, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, pues acuérdense que usamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque pues por convención, ¿no? Porque así empezamos casi siempre desde el 1, pero bueno, en realidad aquí lo que importa es que los números sí sigan un orden. Y luego siempre se incluye esta opción de, o sea, ¿qué pasa si alguien no me quiere responder la pregunta? Siempre las preguntas pues deben estar hechas de tal manera que se puedan registrar todas las posibles respuestas. Y el no querer responder o el decir, no sé, eso también es una posible respuesta. O sea, vamos a tratar de minimizar ese tipo de respuestas, como pues haciendo preguntas sencillas, claras, pues con el orden, etcétera, ¿no? Cosas que van a aprender seguramente a lo largo de su carrera, pero el hecho es que va a haber de todas maneras gente que va a contestar no sé, y entonces, o que no te va a querer responder una pregunta, entonces pues siempre debe haber una respuesta. Por ahora no vamos a analizar esa respuesta, pero como dije en el ejemplo anterior, no quiere decir que esto se tenga que hacer así siempre, ¿no? De hecho no, hay que tener mucho cuidado, porque cuando tenemos mucha gente aquí, pues de todo este asunto que hablé de la representatividad, etcétera, pues podría afectarse. Bueno, entonces, aquí lo que les... O sea, es tal cual un ejercicio, entonces vamos a ver vamos a analizar la asociación entre la satisfacción con el servicio de transporte público, y les propongo 2 variables sencillas que conocemos muy bien. Una es la variable sexo, y que es, o sea, como una continuación del ejemplo anterior, y la otra va a ser la variable edad. Lo cierto es que a priori me cuesta trabajo plantear una hipótesis de, no sé, si las mujeres es más probable que se sientan más satisfechas con el transporte público o al revés. Pero bueno, pero eso es un poco lo que nos estamos preguntando, ¿no? O sea, es más, o sea, por el hecho de ser mujer, o al contrario, como mujer me siento más insegura en el transporte público, entonces, pues a lo mejor, pues estoy menos satisfecha. No sé, ¿se le ocurre a alguien alguna, o sea, que exista una asociación entre
entre el sexo de la persona y su satisfacción con el transporte público. Piensen aquí en la ciudad de La Paz. Sí, adelante, adelante. Bueno, es que apenas dijo de La Paz, pero iba a mencionar lo del metro en Ciudad de México, que hay uno especial para las mujeres. Unos vagones, ajá. Pero ¿eso qué? ¿Eso crees que el hecho de también en el Metrobús, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿crees que eso, el hecho de que exista eso, qué? O sea, pues, entonces las mujeres estarán más satisfechas con el transporte público que los hombres por algo. O sea, sí. No. Sí, profe, porque, bueno, yo vivía allá un tiempo y por ahí me enteré que era principalmente para evitar el acoso que reciben las mujeres de los hombres. Sí, esa es la principal razón. Yo viví ahí muchos años, casi toda mi vida, y era súper usuaria del transporte público, súper. Toda mi vida usé transporte público y después también mucho tiempo utilicé bicicleta. Nunca tuve un automóvil propio en la Ciudad de México, entonces conozco un poco el tema. Pero sí, ese es el motivo. Bueno, puede ser, ¿no? Su compañero dice, bueno, de repente pues habría que pensar en a lo mejor si hay algunas adecuaciones, podría ser, no sé. Como les digo, a priori me cuesta, en realidad, no sé, me cuesta trabajo poder establecer así, pues como una hipótesis clara, pero pues tiene razón su compañero, o sea, puede haber factores que de pronto o sea, yo en todo caso pensaría lo contrario, que a lo mejor por esta situación de inseguridad en el transporte, del acoso, etcétera, pues quizá pues las mujeres estemos más insatisfechas con el transporte público, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Es como les digo, es una posible hipótesis, vamos a probarla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos una tabla de contingencia, ponemos, esta vez vamos a tener en las columnas esta variable de satisfacción con el transporte público, en los renglones vamos a tener el sexo de la persona que contesta, ay, perdón, y bueno, vuelvo a repetir algunas cosas de la clase pasada. Esta va a ser la variable renglón, esta va a ser la variable columna. En Excel los renglones también les llama filas, ¿no? El tamaño de la tabla, pues es el número de renglones por el número de columnas, es como la notación que se utiliza. Esto por ejemplo, no es algo que tengan que memorizarse, ni mucho menos, es solamente por si alguna vez consultan un libro y dicen, o un artículo, o lo que sea, y ya hicimos una tabla de contingencia de 3x4, pues es nada más como para que sepan a qué se refiere, ¿no? En este caso, pues tenemos una tabla de 2x6. Y esta es la parte más importante, o sea, nosotros al hacer, así como cuando hacíamos una tabla de frecuencias de una variable así por separado, lo que estábamos haciendo realmente era analizar su distribución para poder resumir la información que nos daba esa variable. Ahora lo que estamos tratando de hacer es resumir pues la distribución de las dos variables, ¿no? Pero en específico, si quiero analizar si hay una asociación, entonces lo que más me va a interesar es esta que está subrayada aquí abajo, que le llamamos la distribución condicional. O sea, en este caso, lo que quiero es, en lo que me voy a enfocar, en realidad, es en esta distribución condicional, que lo que me va a decir es cuál es la frecuencia, o sea, o más bien las frecuencias de cada renglón son las que van a decirnos la distribución condicional de esta variable, satisfacción con el transporte público, dentro de cada categoría de la variable renglón. O sea, nos va a decir
cuál es la satisfacción con el transporte público para los hombres y cuál es la satisfacción para las mujeres. Y si no hay ninguna diferencia, o sea, si el grado de satisfacción con el transporte público, tanto para hombres como para mujeres, es el mismo, pues entonces no, esa hipótesis que plantea al principio, lo que decía su compañero, pues entonces no sería algo que pasa, ¿no? O sea, más bien en ese caso, pues diríamos que no hay una asociación. Y al contrario, si efectivamente la satisfacción con el transporte público por parte de los hombres es mucho más positiva, pues que entre las mujeres, pues entonces diríamos que sí hay una asociación, ¿no? Bueno, vimos que en términos absolutos, o sea, el problema de querer interpretar las frecuencias como tal es que no estaríamos considerando que en la muestra hay más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, acuérdense que el 1 es muy satisfecho, el 6 es muy insatisfecho, ¿no? Aquí están los muy satisfechos. Entonces, de repente alguien podría decir, pues son muchas más mujeres. Bueno, es verdad, en términos absolutos sí, pero en la muestra hay más mujeres. Entonces, realmente para poder evaluarlo, lo que hacemos es calcular porcentajes, ¿no? Porcentajes así a lo largo, que suman 100, y entonces ahora sí podemos hacer una comparación. Ya estamos de alguna manera estandarizando por el tamaño de cada uno de los grupos dentro de la muestra, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos comparar estos porcentajes que están aquí, que son la distribución condicional de la satisfacción para los hombres, o dado que es hombre, y aquí la satisfacción en el transporte público, dado que es mujer, ¿no? Y nuevamente, como decía, si estos porcentajes de aquí son muy parecidos a los de acá, pues entonces lo que querría decir es que pues que realmente no hay una asociación, ¿no? Mientras más diferencias veamos, pues entonces más evidencia de una asociación. Bueno, aquí podemos ver, o sea, en qué nos enfocamos, pues esto es un poco al gusto, ¿no? O sea, a lo mejor alguien decide empezar explicando por aquí y alguien dice, no, mejor vamos a empezar por acá, ¿no? Acuérdense que esto es muy satisfecho, muy insatisfecho. Entonces, si me voy al extremo más negativo, pues en realidad vemos que o sea, sí es un poquito mayor en mujeres, pero la diferencia no es muy grande, ¿no? Entonces, puedo escribir una cosa como esta, es decir, casi la misma proporción de hombres, en específico el 9.4%, y de mujeres, en específico el 9.9%, están muy insatisfechos con el transporte público, ¿no? Y también puedo decir lo contrario, o sea, también puedo decir, pues casi la misma proporción de hombres, 3.3%, y de mujeres, 3.4%, están muy satisfechos con el transporte público. El caso extremo en el que no hay asociación, acuérdense que esto lo vimos al final de la clase pasada, es cuando estos porcentajes son idénticos a estos. No es el caso, no son idénticos, pero son muy parecidos, o sea, de hecho, donde te pongas, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues también, ¿no? Son súper parecidos. Entonces, en realidad, pues lo que parece decirnos esta tabla es que, parece que no hay una asociación entre el sexo de la persona y la satisfacción con el transporte público. O sea, el hecho de que seas hombre o mujer, pues no, pues parece que no nos ayuda a explicar la satisfacción con el transporte público, porque se manifiestan más o menos, o sea, su opinión o su nivel de satisfacción revelado, tanto para hombres como para mujeres, es muy similar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, ¿y qué tal que ahora vamos a probar otra variable sociodemográfica típica, ¿no? La edad. ¿Y qué tal vamos, por qué no revisamos edad? Vamos viendo si tenemos el mismo resultado.
¿Qué piensan? A ver, alguien que quiera, voy a subrayar algunos, si quieren, algunos números para que puedan ayudarnos. Yo creo que esos en especial. Bueno, quizá este también. A ver, alguien que quiera, que se anime a decir algo. ¿Qué piensan que nos dicen estos números? Acuérdense, si no hubiera una asociación, entonces ahora, bueno, nada más un poquito más de explicación, ¿no? Quizá me faltó. La edad está agrupada, ¿no? Entonces aquí tengo a todos los adultos jóvenes. Aquí seguramente está la mayoría de ustedes, ¿no? Entonces, esta es toda la población en mi muestra, entre 18 y 29 años. Aquí los de 30 a 44, de 45 a 60 y aquí están los de 60 y más. Sí, adelante. ¿Qué piensan? Yo iba a decir, profe, que eh, quizá puede que estén más a gusto las personas mayores, bueno, por lo menos en La Paz, o sea, en el contexto de La Paz, porque pues a ellos les dan como un descuento, ¿no? El transporte público, o sea, al momento de viajar. Ok, pero ustedes como estudiantes también tienen, ¿no? O sea, a lo mejor muchos de esos de 18 a 29, o sea, no todos, ¿verdad? Pero bueno, pues también puede ser, ¿eh? O sea, sí, sí puede ser. Entonces, ¿tú creerías Profe, que... Ajá, a ver, alguien más. Sí, sí, adelante. el número 1 significa satisfecho o insatisfecho. Perdón, es que mis ataques de tos. El uno es muy satisfecho, o sea, mientras el número más chiquito es más satisfecho. Ok. Yo considero que los adultos mayores están más satisfechos con el servicio público porque los jóvenes estamos como que más acostumbrados a andar en Uber y en ese tipo de cosas que son como que quizá más elegantes, por así decirlo. Y los adultos mayores, pues ellos la mayoría de su vida pasaron, bueno, ellos están más acostumbrados a andar en ese tipo, por ejemplo, en los mentados peceros, ¿no? Que se les llama así. Yo considero que sí hay por eso una asociación congruente. Ok, entonces puede ser, ¿no? Otra cosa que dice Perla. Ahora, vean lo importante, nada más, o sea, obviamente aquí no vamos a, a dar la explicación de por qué, ¿no? Pero lo que sí, si se fijan en lo que están explicando sus compañeros, o sea, en lo que sí están de acuerdo ambos, es que sí hay una asociación, ¿no? O sea, es que en este caso, vean cómo los porcentajes, pues sí son bastante diferentes. De hecho, esto es casi el doble, ¿no? Y también algo que se hace mucho es, bueno, estos son los muy satisfechos y los satisfechos. Entonces, a veces se puede sumar estos dos porque finalmente son personas que muestran satisfacción. Y si lo sumamos, pues entonces todavía pues es más marcado que entre los adultos mayores pues hay más satisfacción, ¿no? Entonces parecería que efectivamente, como dicen sus compañeros, las personas mayores pues sí están más satisfechas. Y eso quiere decir entonces que sí hay una asociación, ¿no? Porque la edad de la persona sí está asociado con cierto, con su satisfacción con el transporte. Sí, adelante. Cristian, Rafael. Ajá. Ay, disculpa, no vi, pero si no, bueno, si a Aldo no le importa, adelante. Sí, tú primero, Cristian.
Muy bien, Cristian, muchas gracias. También puede ser, ¿no? Sin duda suena razonable. Aldo, disculpa, es que nada más, como no estaba viendo la pantalla, pensé que era la misma persona. Adelante, Aldo, por favor. Sí, sí, no se preocupe, maestra. Y yo lo que veo ahí es que, pues, por ejemplo, viendo que los jóvenes son los menos, satisfechos, yo digo que puede ser por la inseguridad que percibimos. O sea, es mi hipótesis, pues, porque, pues, igual tanto los hombres y las mujeres, a lo mejor nos sentimos un poco más inseguros cuando vemos a personas, pues, mayores en el camión y que vamos amontonados y pues más las mujeres que sufren de acoso. Y entonces por eso mismo siento yo que sienten más inseguridad, bueno, sentimos más inseguridad y por esa razón no están satisfechos, por eso hay una absoluta diferencia entre las personas que tienen más edad a las personas pues de 18 a 29 años. Ok, muy bien, Aldo, muchas gracias. Sí, o sea, está muy bien, qué bueno que, gracias, porque en realidad, bueno, o sea, no somos expertos, ¿no? En transporte, somos usuarios, eso sí, creo que me queda claro que la mayoría al menos somos usuarios. Entonces, pues claro que se nos pueden ocurrir algunas explicaciones y está muy bien, o sea, ahorita, pues como digo, no somos expertos, pero podemos plantear algunas hipótesis y podríamos, como les digo, pues a los que les interese en esto, podríamos un análisis que sería muy bonito después de esto que acabamos de hacer, o sea, aquí estamos encontrando algunas asociaciones, pero luego podemos ir un paso más allá y entonces podríamos tratar, entonces sí, de contestar otras preguntas que son todavía más interesantes, que ya sería, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que determina que haya este nivel de satisfacción con el transporte público? Ya para eso, pues ya las herramientas de este curso no nos alcanzan, pero bueno, también para que vean cómo este es un mundo que pues muy bonito y que va creciendo y que nos permite ir haciendo preguntas cada vez más interesantes. Pero por ahora está muy bien porque así, o sea, sin ser simplemente de nuestra experiencia, pues podemos plantear algunas hipótesis, ¿no? O sea, no sé de repente si a alguien al contrario, le haga ruido y le suene descabellado que sean los adultos mayores los que están más satisfechos. Porque al menos por lo que han dicho sus compañeros es como que no, pues suena razonable, ¿no? De acuerdo con nuestra propia experiencia. Aquí tienen en el chat toda una discusión que si son millennials, no sé qué, es cierto que no sé, yo sé que hay un rango de edades aquí en el grupo, pero sí creo que muchos de ustedes no son millennials. Yo soy millennial, o sea, ya con eso les digo que seguramente muchos de ustedes, pero Y ese estudio, perdón que le interrumpa, ese estudio no, se hizo en la Ciudad de México, ¿en qué estado en particular o es en todo el país? sí, esto es esta encuesta, como les decía, es una encuesta que se hace para todo el país. Pero si ustedes quieren tener datos para Baja California Sur, podemos tener datos para Baja California Sur y ver cómo se comporta. No solo esto, o sea, como les decía, es una encuesta súper rica. Desde cualquier tipo de servicio que preste el gobierno, hay información aquí. O sea, desde, como les decía, cualquier trámite, el servicio de recolección de basura, todo lo que provee el gobierno en todos sus niveles. Por eso es una encuesta tan importante y tan rica. Este año no sé, supongo que sí se va a volver a hacer, porque se ha estado haciendo así de forma bianual. Entonces, tienen información tanto para todo el país como para las entidades, porque obviamente hay diferencias importantes entre las entidades, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, sería interesante ver cuál es la diferencia entre ciudades y se pueden explorar muchas cosas. Ahora, nada más como o sea, esto es un paréntesis. Si en este momento no quieren escuchar nada de inferencia, no, es un paréntesis que no es obligatorio, pero para ir vinculando un poco con lo que va a ser su clase de inferencia el próximo semestre, nosotros aquí lo que estamos analizando es
cómo es esta asociación en la muestra, o sea, en las 27.272 personas que participaron en la muestra, es decir, a los que se les fue a encuestar y respondieron, entre muchas otras cosas, esta pregunta sobre satisfacción con el transporte público. Ahora, como les estoy diciendo, eso es todo lo que vamos a ver aquí, ¿no? Porque justamente después sigue su clase de inferencia. Aquí es lo único que vamos a analizar, esta asociación entre las personas de la muestra. Pero, como les estoy diciendo, por la forma en la que se seleccionó esa muestra, por el procedimiento de selección que siguió el INEGI, ustedes en realidad pueden extrapolar, vamos a llamarlo así, o pueden, vamos a decirlo así, extrapolar el resultado al conjunto de la población, ya sea al conjunto de la población mexicana o al conjunto de la población de Baja California Sur, si solo analizan la muestra de Baja California Sur. Y en su clase de inferencia es donde pues van a ver por qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Por ahora, lo que nosotros estamos viendo es que sin duda en la muestra, o sea, en las personas que participaron en la encuesta, pues parece que sí hay una asociación entre la variable edad y la satisfacción con el transporte público. ¿En qué sentido hay una asociación? Bueno, pues se ve, creo que Aldo lo dijo al final, o alguien más de ustedes. De hecho, es muy claro, ¿no? Cómo conforme vamos pasando hacia los grupos de edad mayores, vamos viendo que crece este porcentaje, ¿no? Entonces, incluso hay aquí pues este comportamiento que es bastante interesante. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Si no, pasaríamos ya al otro ejercicio, que es súper sencillito, son como 2 diapositivas. Esto es nada más para recordarles lo que es la definición. Entonces aquí, y sobre todo en el contexto de este ejemplo, si la distribución de la satisfacción con el transporte público entre los más jóvenes y los más viejos difiere, o sea, lo que sucede aquí, decimos que hay una asociación, ¿no? O sea, en este caso sí la hay, porque sí es diferente el nivel de satisfacción entre los más jóvenes y los más viejos. Entonces vamos a ver ahora este otro ejemplo y les voy a mostrar rápidamente cómo verlo en Excel. Y digo rápidamente porque vamos a utilizar en realidad algo que ya habíamos utilizado antes. Entonces van a ver que es súper sencillito. En este otro ejemplo, la variable que queremos explicar, o sea, aquí la que queremos, en el ejemplo que acabamos de terminar, es la satisfacción con el transporte público, ¿no? Ahora, la variable que queremos explicar va a ser una variable binaria, es decir, que puede tomar solo 2 posibles valores. Entonces, en este caso, la variable lo que nos va a decir es si la persona tiene o no tiene sobrepeso. Este tipo de variables, sí, no, es un ejemplo típico de variable binaria o dicotómica, que es simplemente un caso especial de las variables categóricas. O sea, sigue teniendo las mismas características de todas las categóricas, pero es un caso especial en el que solo va a tomar 2 valores, ¿no? Entonces, en específico va a tomar el valor de 1 si la persona tiene sobrepeso y 0 si no tiene sobrepeso. Y sobre todo lo que quiero mostrarles es esto. En este caso, un buen resumen de esta variable, vamos a llamarle variable Y, o variable sobrepeso, como quieran, va a ser la proporción de Y igual a 1 en la muestra, o sea, la proporción de los que tienen sobrepeso, ¿no? Entonces, una forma típica de nombrar las proporciones en los libros de estadística en general es con la letra griega pi. Y estoy casi segura que en su clase de inferencia también el próximo semestre van a estar trabajando con proporciones. Entonces, por eso, con este tipo de proporciones, pues por eso creo que también les puede ser útil verlo, ¿no? Entonces, bueno, en específico, ¿qué datos son los que vamos a utilizar? Vamos a utilizar datos de... Esto ya se puede actualizar. El fin de semana lo revisé y estuve tentada a actualizarlo
pero luego ya me arrepentí. Bueno, sigue siendo un ejemplo que hice con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Ya hay datos más recientes, bastante más recientes. Pero bueno, este es el estado hace ya como 10 años, ¿no? Pero son datos reales nuevamente, o sea, acuérdense que siempre trato de hecho, no trato, siempre les he traído, ¿no? Información, pues, información real, datos de verdad, ¿no? No me gustan esos ejercicios así como con datos simulados o de libro de texto. Creo que es más interesante, ¿no? Si saben que lo que estamos analizando pues, realmente son datos de cómo se comporta la población mexicana, ¿no? En este caso. Entonces, esta variable sobrepeso, que como les digo, solo puede tomar 2 valores, es para adultos de 20 años y más. Entonces, la definición es la siguiente, es una definición muy estándar de sobrepeso. Se definió una persona con sobrepeso es aquella cuyo índice de masa corporal es mayor o igual a 25. Y como saben, seguramente el índice de masa corporal es un indicador muy simple de la relación que hay entre peso y talla, ¿no? Entonces, si tú sabes cuánto pesas y sabes cuánto mides, puedes calcular. De hecho, hay calculadoras en internet y en cualquier lado. Es súper fácil sacar el índice de masa corporal y puedes con eso tener un primer indicador de sobrepeso y obesidad, ¿no? Aquí nada más estoy hablando de sobrepeso. El índice de masa corporal en realidad es una variable continua que puede tomar muchos valores, pero el sobrepeso ya es una variable categórica que solo puede tomar 2 valores. Con esa es con la que vamos a estar trabajando. El tamaño de la muestra son todas las personas que se entrevistaron en esta encuesta, en esta encuesta nacional de salud y nutrición, que también nos permite genera información no solo para todo el país, sino también para las entidades. Entonces, igual es bonito porque podemos hacer análisis, por ejemplo, para Baja California Sur, ¿no? Entonces, en este caso, la proporción de adultos en la muestra con sobrepeso, pues fue esta, o sea, de 37.580 personas de 20 años y más que participaron en la encuesta, 27.233 tenían sobrepeso, o sea, el 72.5% de la muestra, o sea, casi 3/4 partes. Y esto no crean que ha mejorado, al contrario, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de...? Eso es como una manera, como les decía, ¿no? La proporción en este caso se puede utilizar para resumir, pues, de manera interesante, importante, la variable. Entonces ya vimos, ¿no? El 72.5% de la población tiene sobrepeso o tenía sobrepeso en aquel momento. Pero, pues, ¿dónde entra el asunto de la asociación? Bueno, lo que les propongo para ver esto parte de la asociación es que comparemos la proporción de sobrepeso en zonas rurales y zonas urbanas de México. ¿Por qué? Pues muy rapidito, así. Aquí sí tengo una justificación de por qué tiene sentido hacer esta comparación. Esto tiene que ver, de hecho, bastante con los temas que trabajo. Entonces, no sería correcto que no les diera en este caso, aunque sea un pequeño fundamento, ¿no? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es el desequilibrio entre las calorías ingeridas y consumidas, ¿no? O sea, esto es súper evidente. Y en el mundo esto se debe principalmente a 2 cosas: el aumento en ingesta de alimentos con alto contenido calórico, ricos en grasa, y lo otro, pues, al descenso en la actividad física, ¿no? Por la naturaleza sedentaria de los trabajos actuales y por las nuevas formas de transporte. Entonces, estos 2 factores están asociados a la urbanización. Por lo tanto, esperaríamos que la incidencia de sobrepeso, ¿qué creen? Esperaríamos que la incidencia de sobrepeso en zonas rurales sea ¿cómo? ¿Mayor, menor o igual que en las zonas urbanas? ¿Qué piensan? Yo digo que es menor. Menor. O sea, alguien dice menor. Ok. Yo también lo pongo igual, menor. Ok.
Muy bien. De acuerdo con todo esto tendría sentido, ¿no? Pensar que es menor. Entonces, vamos a ver, vamos a comparar. Bueno, súper fácil, tarán, ya. Este es el cuadrito en el que, fíjense cómo ya no es una tabla de contingencia. Ahora lo que hicimos, vean cómo cambió. Tenemos aquí, son las observaciones. En total tenemos 37.580 personas en la muestra. En zonas urbanas, 24.508, en zonas rurales, 13.072. Con sobrepeso tenemos en total 27.233, por eso había dicho que el 72.5% de la población total en México en ese año tenía sobrepeso. En la población urbana son 18.358 con sobrepeso y en la rural son 8.875. Entonces, si calculamos los porcentajes, las proporciones, que en este caso, pues habíamos dicho, ¿no? Que es una forma bastante útil de resumir la información, ¿qué vemos? 74.9% zonas urbanas, 67.9% zonas rurales. Entonces, ¿estaban bien sus compañeros? ¿Coincide con lo que esperábamos? Sí, profe. Sí, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos resumirlo? Acuérdense, es una sugerencia, ¿no? Cada quien lo puede poner en sus palabras. De hecho, yo les motivo a que traten de explicarlo de una forma diferente, ¿no? Para que se van a quedar ustedes con estos datos, se los voy a poner. Bueno, no solo con estos, sino con algunos adicionales, y van a estar trabajando con ellos para su laboratorio. Entonces, está muy bien que practiquen escribiendo este tipo de explicaciones, porque siempre lo digo, al escribir es cuando también nosotros mismos nos damos cuenta si nos está quedando claro, ¿no? Lo que estamos diciendo y lo que estamos aprendiendo. Pero bueno, algo que podríamos escribir para resumir lo que estamos viendo aquí es esto: 75% de la población de zonas urbanas tiene sobrepeso, o sea, es decir, IE significa, es decir, 3 de cada 4 personas, en contraste con 68% de la población de zonas rurales. Entonces, ahora, vean que de todas maneras la proporción en zonas rurales no es tan chiquita, ¿no? O sea, es también bastante, pero pues sí es, definitivamente es mayor en zonas urbanas, ¿no? Entonces, bueno, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, me voy a pasar mientras al archivo de Excel. Todos son, no sé, ya me perdí porque José Enrique puso datos de verdad. Todos son datos de verdad, ¿eh? O sea, esto que les estoy enseñando, estos son datos para la población mexicana. Y como les digo, no es una situación que no ha mejorado, al contrario. Ahora que estuvo todo, no sé si estuvieron escuchando lo de las sopas Maruchan este fin de semana. Está ahí. Sí, exacto, perdón, es que había silenciado el micrófono y no. Sí, yo no sé qué tanto ustedes consumían de este tipo de sopas. En realidad, o sea, si uno se ponía a leer la información de las Maruchan, o sea, sí era moriremos de hambre. O sea, eso quiere decir que sí las consumían mucho, pero era de miedo si te ponías a ver la información de las Maruchan. O sea, tiene más de una sola sopa, más del 100% más del 100%, o sea, más de lo que deberías consumir de sodio en un día, ¿no? Solo una sopa. No sé si es una locura, pero bueno, volvamos al tema. Me acordé de esto porque obviamente tiene que ver con nuestro tipo de alimentación, etc. Bueno, entonces, miren, estos son los datos. Son muchos renglones porque tenemos 30 y tantos mil observaciones.
estos son los datos tal cual como vienen en la encuesta. Bueno, yo los pasé al Excel para que pudieran ustedes trabajarlos más fácilmente. Y bueno, yo definí, ¿no?, la variable de sobrepeso y obesidad. La de sobrepeso la definí como les dije. La de obesidad es para que, o sea, aquí hay más información porque, como les digo, les voy a pedir que trabajen algunas otras cosas en el laboratorio, ¿no? Para el laboratorio más bien. Pero bueno, este es el cuadrito, el que vimos ahorita en la diapositiva. Y ¿cómo hice? O sea, realmente, ¿qué es la parte más importante que necesitan? Si este cuadrito que está aquí arriba lo pueden hacer con las fórmulas que ya habíamos visto, ¿no? O sea, aquí es simplemente contar. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta formulita cuando hicimos las tablas de frecuencia? Entonces, aquí simplemente le estoy diciendo que cuente a todas las personas. Esta es la variable que voy a utilizar, ¿no? Sobrepeso. Entonces, le estoy pidiendo que cuente a todas las personas que tienen información en la variable sobrepeso. Entonces, pues ya me dice, son 37,580, ¿no? De hecho, también, si me voy hasta abajo, pues yo también podría contarlas fácilmente porque la información llega hasta el renglón 37,581, pero el primer renglón es para el nombre de las variables, ¿no? Y luego, aquí lo que le digo es que cuente... Ay, perdón. Ay, qué horror. Que cuente aquellas aquellas para las cuales esta variable toma el valor de 1. Es decir, para las cuales toma el valor de 1 son las que tienen sobrepeso. Entonces aquí utilizo la otra formulita que se parece mucho, que es contar puntos sí, y entonces nuevamente le digo que de toda esta columna, entonces selecciono todo el rango y luego coma, y acuérdense que después de la coma ponen a quienes quiere que cuente, a quienes quieren ustedes que cuente. Pues quiero que cuente a los que toman el valor de 1. Si les pongo aquí el valor de 0, pues entonces al revés, va a contar a los que no tienen sobrepeso. Si le pongo el valor de 1, va a contar a los que sí tienen sobrepeso. Y ya con eso, pues yo puedo calcular un porcentaje, así como ustedes saben calcularlo, ¿no? Que es simplemente el cociente o la división de esto entre esto. Entonces, eso es una forma de calcularlo, es la forma en la que yo se los puse ahí en la diapositiva. Pero bueno, a lo mejor alguno de ustedes me diría, ay, pero ¿y si lo quiero hacer con tablas dinámicas? Bueno, si lo quieren hacer con tablas dinámicas, así como lo hicieron la semana pasada, pues claro que pueden hacerlo. Y bueno, nada más aquí en lo que tendrían que poner atención es cómo, pues qué es lo que tenemos en los renglones, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos en los renglones es si la persona vive en zona rural o zona urbana. Entonces, la variable de interés es esta, se llama rural, y toma el valor de 1, también solo puede tomar dos posibles valores, ¿no? 1, si la persona vive en zona rural, 0, si vive en zona urbana. Entonces, aquí en las filas, eso es lo que tengo, la variable que me dice si la persona está en una zona rural o está en una zona urbana. Y en las columnas, pues acuérdense, es la variable que quiero explicar. En este caso es si tiene o no sobrepeso. Entonces, 0 es no tiene sobrepeso, 1 es tiene sobrepeso. Si hacemos una tabla dinámica como la que hicieron la semana pasada, pues entonces aquí me va a quedar este mismo porcentaje, que son los que dentro de la población, urbana, tienen sobrepeso, y aquí me van a quedar aquellos que dentro de la población rural tienen sobrepeso, que es esto que está aquí. Y este porcentaje que está acá, pues es el total, ¿no? Es para el total. ¿De acuerdo? Y pues estamos haciendo lo mismo, estamos comparando qué tan parecido son estos porcentajes a los de acá.
Y bueno, aquí pues como acabamos de decir, pues sí hay una diferencia. Igual no tan grande como hubiéramos esperado. El sobrepeso también es bastante alto en las zonas rurales, pero sí es mayor, ¿no? En las zonas urbanas. ¿Alguna duda sobre esto o sobre cualquier otra cosa que haya dicho? Profe, ¿puede volver a poner la fórmula donde dice N con información, Claro, por favor? ya está. Contar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es la misma que usábamos para las tablas de frecuencia. Y la de abajo es contar sí. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Las dos son completamente válidas. En este caso, ¿no? Porque, o sea, para ser consistentes con lo que vimos la semana pasada, pues está bien que hagan su tablita así igual. Pero en realidad, como en este caso estamos hablando de una variable como sobrepeso, que solo puede tomar dos valores, y por lo tanto podemos resumirla con una proporción. Pueden también, o sea, aquí es mucho más fácil comparar directamente así, ¿no? Sobrepeso rural, sobrepeso urbano versus sobrepeso rural. Pero si hacen su tablita de contingencia, de todas maneras vean cómo el análisis sigue siendo igual al que hacíamos antes, ¿no? O sea, ver si los porcentajes en este renglón son diferentes a los de este. Y sí lo son, ¿no? Aquí está el sobrepeso urbano y aquí está el sobrepeso rural. Y pues como habíamos dicho, pues sí son diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, eso es todo. Ya les adelanté un poco parte de lo que va a ser su laboratorio, pero bueno, estén al pendiente. Cualquier duda, por favor, no duden en avisarnos. Si son dudas como más generalizadas, si quieren, para que no estén escribiendo todos, perdón, la jefa de grupo puede mandarnos un mensaje, ya sea a mí o a Ale o a ambas, y pues estaremos ahí al pendiente. No se queden con dudas. Si alguien se siente muy atrasado y de pronto cree que tiene muchas dudas, que le gustaría platicar como de manera más personal, pues también acuérdense que pues es cosa de alzar la voz, ¿no? Y pues es todo. Que tengan bonita tarde y nos escuchamos hasta la siguiente semana. Sobre, profe, gracias. Bonita Hasta tarde. luego, profe. Chao.